Segunda de Crónicas capítulo 16. Pacto de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los comandantes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abel-Mayim, además de todos los lugares de almacenamiento que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Baasá se enteró, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad y fortificó más bien Geba y Mizpa. En esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército arameo se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. De ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar. Al mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David, y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas, muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera. Según NDQ de Crónicas capítulo 17. Josafat, rey de Judá. Al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Dedicó su corazón a los caminos del Señor, hasta quitó de Judá los altares paganos y las imágenes de la diosa Aserá. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aun algunos filisteos llevaron a Josafat, como tributo, regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento, y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente. Comandantes de 1,000 soldados en Judá. Adnás, comandante al frente de 300,000 soldados. Le seguía Johanán, comandante al frente de 280,000 soldados. Junto a este, Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200,000 soldados. De Benjamín, Eliadá, guerrero valiente, al frente de 200,000 soldados que portaban arcos y escudos. Le seguía Josabad, al frente de 180,000 soldados adiestrados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá.
Segunda de Crónicas capítulo 18. Micaías profetiza contra Acab. Josafat se hizo muy rico y famoso y, como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes y lo animó a marchar contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel: antes que nada, consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque Dios la entregará en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque usted a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en manos de su majestad. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente, para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que mi Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo. Que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, preguntó. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua, hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab en Ramot de Galaad. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó, y Dios el Señor lo ayudó haciendo que se apartaran de él.
Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey de Israel se mantuvo de pie en su carro frente a los arameos hasta el atardecer, entonces murió al ponerse el sol.